Si hay algo que define a Perú, es el movimiento. Hoy vamos a trazar un retrato de su cara más moderna, pero no fijándonos en los paisajes, sino en la gente, en las personas que viven allí. Y es que, a ver, esto de moverse de un lado a otro es una historia tan antigua como la propia humanidad, ¿verdad? Pero lo interesante es cuando pones el foco en un solo lugar, como Perú. Ahí es donde de verdad se ve cómo todas esas grandes corrientes globales pues van moldeando, van esculpiendo la identidad de todo un país. Entonces la pregunta es clara. ¿Quién vive hoy en Perú? ¿De quién está formada su población? Y para responder a esto, ojo, no vale solo con mirar. Hacen falta herramientas, las de la ciencia, para entender de verdad la magnitud de todo este cambio. Así que, vamos a ello. Y empezamos por la base, por la herramienta que nos permite estudiar todos estos movimientos de población a gran escala, la demografía. La demografía, que dicho así suena muy técnico, pero en el fondo no es más que la ciencia que nos estudia a nosotros mismos. O sea, coge datos, estadísticas y con eso analiza cómo crecemos, cómo nos movemos, cómo cambiamos como grupo. Y esto es importantísimo porque no es solo una cosa de académicos, ¿eh? Entender cómo se mueve la gente, cómo crece una población, es que es fundamental si de verdad queremos pensar en un futuro sostenible. Hay que equilibrar nuestras necesidades, claro, con las del planeta. Vale, pues con esta idea clara, vamos a ponerle ahora la lupa de la demografía a Perú. A ver qué nos encontramos. Lo primero que vemos es una foto bastante equilibrada, casi mitad y mitad hombres y mujeres. Bueno, un poquito más de mujeres, pero la división es prácticamente equitativa. Pero la edad es solo una parte de la historia. La otra, y quizás la más dinámica, es el movimiento constante de su gente. Y aquí hay que entender una cosa súper importante. La migración no es como una autopista de un solo sentido. Que va, es más bien una vía de doble sentido. Un flujo constante, un intercambio de gente que entra y gente que sale. Venga, pues vamos a ver primero quién llega, quiénes son los que están eligiendo Perú para vivir, sobre todo si nos fijamos en la gente joven. De aquí el dato es que es rotundo. Más del 90%, fíjate, más del 90% de los jóvenes que llegan a Perú vienen de un mismo país, Venezuela. Esto, claro, nos habla directamente de una de las crisis migratorias más importantes que ha vivido América Latina en los últimos años. Pero, como decíamos, esto es una vía de doble sentido. Así que, ¿qué pasa con los peruanos que se van? Porque esa es la otra cara de la moneda, una emigración que no ha parado de crecer. Pues los datos nos dicen que, sobre todo los jóvenes que se van, miran muy cerca. El destino número 1 es su vecino, Chile, luego ya aparecen Estados Unidos y muy pegadito, Bolivia. O sea que hay una preferencia regional muy clara. Y para hacerse una idea de la escala, solo hay que ver esta evolución. Es que el número de peruanos viviendo fuera se ha multiplicado casi por 4 en menos de 20 años. Es una barbaridad, una tendencia súper acelerada. Claro, todo este ir y venir de gente lo que hace es añadir más y más capas a un país que, de por sí, ya es un mosaico de culturas increíblemente diverso. Es que no hay que olvidar esto. Perú no es una página en blanco. Para nada. Es un país con unas raíces culturales profundísimas. Hablamos de 55 pueblos indígenas distintos. 55. La mayoría en la Amazonía, otros en los Andes y cada uno con su lengua, sus costumbres, su propia sabiduría. Y esto nos lleva a una idea clave. La idea de que las culturas no son algo estático, como una pieza en un museo que no se puede tocar. Todo lo contrario. Se enriquecen, evolucionan, crecen, precisamente cuando entran en contacto unas con otras. Y aquí es súper importante hacer una distinción, porque no es lo mismo multiculturalidad que interculturalidad. A ver, multiculturalidad es, que hay muchas culturas viviendo en el mismo sitio, como vecinos en un edificio que se saludan por el pasillo y ya está. Pero la interculturalidad va mucho más allá. Busca que esos vecinos hablen, colaboren, construyan algo juntos. Es un diálogo activo. Exacto. El objetivo final es ese. Pasar de simplemente decir, sí, aquí vive gente distinta, a crear un diálogo real, un intercambio de verdad y en condiciones de igualdad. Claro, sobre el papel suena genial, pero en la práctica tejer todos estos hilos juntos, los que llegan de fuera, los pueblos originarios, la gente que vuelve, pues tiene sus complicaciones, sus desafíos, aunque también, por supuesto, sus oportunidades. Y uno de los mayores desafíos, seamos claros, es la discriminación. Es el gran obstáculo para que esa interculturalidad ideal se haga realidad. Por eso, el primer paso, el que no se puede evitar, es reconocer que existe y ponerse a trabajar para solucionarlo. Pero, y aquí viene una buena noticia, los datos nos dan un poco de esperanza. Parece que la percepción de que hay discriminación ha bajado bastante en la última década. Es verdad que en los últimos tiempos la cosa se ha estancado un poco, pero si miramos la foto general, el avance es importante.
Entonces, a modo de resumen, ¿con qué nos quedamos? Pues con la foto de un país en plena transformación. Un país que cambia por el envejecimiento de su población, sí, pero sobre todo por esa doble vía de la migración y por ese increíble tapiz de culturas que ya tenía dentro. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es la pregunta del millón en realidad. ¿Puede un país con tantas culturas diferentes construir un único futuro que sea sostenible para todos? Porque la forma en que un país consiga tejer ese futuro común, integrando a los que llegan, a los que se van y a los que siempre estuvieron, ahí puede estar la clave no solo de su identidad, sino de su propia viabilidad a largo plazo.